¿Qué tal a todas las personas que nos siguen en la página de la USAER número 48? Recordamos que estamos en esta semana temática llamada Hablemos, Semana de la Salud Mental, del 6 al 10 de octubre de este 2025. Es nuestra tercera edición de esta semana y en esta ocasión hemos decidido hablar con una voz autorizada sobre temas de salud mental, el doctor Miguel Ángel Escalante Cantú. El doctor Miguel Ángel Escalante Cantú es doctor en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es maestro de Antropología Social del Colegio de Michoacán y licenciado en Psicología por la Universidad de Nuevo León. Entonces, en estos 25 años de la USAER número 48, que estamos a unos días, el 26 de octubre, de cumplir estos 25 años, hemos decidido abrir esta conversación donde él nos hablará un poco sobre qué pasa con la salud mental y los maestros. Hemos decidido invitarlo porque hace algunos años él desarrolló una conferencia en el terreno de que la docencia es una profesión que enloquece a los maestros. Entonces, doctor Miguel Ángel, los micrófonos son todos suyos. Bienvenido. Muchas gracias, David. Un placer participar con las actividades de USAER 48, siempre tan comprometida con la discusión, con la reflexión. Y bueno, ahora que haces mención del motivo de esta invitación, yo quisiera comentar de este trabajo. Fue un trabajo que se presentó este, de esta reflexión y me parece que es más vigente que nunca, aunque quisiera plantear esta presentación misma de esta elaboración. Resulta que en aquel entonces yo trabajaba en la Secretaría de Educación a nivel central y ocurrió un incidente muy particular. En Secretaría de Educación se recibió de padres de familia que mencionaba su preocupación. Lo voy a decir con mis palabras en este contexto, había enloquecido. Estaban muy preocupados porque el docente tenía conductas y sobre todo expresiones preocupantes que daban cuenta de que tenía un desequilibrio emocional. Los estudiantes los sacaban de quicio y los padres estaban muy preocupados. Lo que es muy interesante de este evento es que, a diferencia de lo que ocurre con frecuencia, ¿sí? Es que los padres decían, queremos decir que nos preocupa el director de la escuela porque está haciendo esto y esto otro, ¿sí? Que nos parece que está, no recuerdo cómo lo decían, pero en mis palabras está enloquecido, ¿sí? Y nos preocupa y solicitamos apoyo para ayudar al director, ¿sí? Esto es lo que es completamente atípico, porque ahora lo que tendríamos con mucha facilidad es un linchamiento mediático y muchas otras cosas más, pero en ese momento lo que ellos pedían fue esto y me piden de la Secretaría que intervenga en el caso. Voy a hablar con el supervisor, me platica todos los detalles y efectivamente lo que yo encuentro es que hay una situación muy grave, efectivamente el director del plantel está en alto riesgo de perder los estribos y cometer cualquier situación lamentable. ¿Sí? Hago mi informe, este informe, a partir de la narración de la supervisión. Y entonces entrego mi informe y lo que me dice la autoridad, mi autoridad es, te vamos a dar una comisión para que vayas a hacer un procedimiento burocrático de tal tipo para que veas a ver cómo ves ahí la situación. Y entonces lo que yo comento es, no puedo hacer eso. Tenemos una carta de padres de familia que están explicitando la preocupación y entonces hay que atender, ¿sí? Y lo que necesitamos, eso sí, es alguien que solicite, es decir, necesitamos que el supervisor diga,
recibimos esta carta de padres, por favor, apóyennos, ¿sí? Nadie quiso firmar nada y no se atendió el caso. Este, había un temor de si se atiende, vamos a tener encima al sindicato. No existe una, no existe una normatividad para dar esa atención. Lo más que se tiene, y yo conozco un solo caso en mis 30 y tantos años de servicio, de alguien que consiguió una incapacidad médica por un par de semanas por estrés laboral, ¿sí? De ahí, o sea, pero ¿quién más tiene eso? Hago un paréntesis para narrar otra situación que conocí completamente ajena a esta, y es un caso en educación superior de un profesor dando clase que empieza a tener, a desvariar en aula, ¿m? Y los estudiantes se asustan, empieza a decir incoherencias y después de un par de minutos de decir incoherencias, regresa a la cordura y la clase termina. Los estudiantes muy preocupados van a hablar a la dirección, ¿sí? Y de la dirección me preguntan, ¿sí? Miguel, ¿tú conoces al maestro tal? ¿Tú sabes si le pasa algo? ¿Sí? Porque fíjate que los estudiantes están narrando esto. Le digo, mira, te voy a decir una cosa, sí sé que le pasa algo, ¿sí? Lo que le ocurrió probablemente fue una crisis de, no sé si hiper o hipoglucemia por una cuestión diabética, ¿sí? Pero, ¿por qué me lo preguntas a mí? Si los estudiantes lo están reportando a la dirección tendría que llamar al maestro y decir, maestro, nos preocupa esto. ¿Sí? Nos preocupa esto porque los estudiantes narraron esto. Díganos si tiene alguna situación particular y díganos en qué le podemos apoyar, ¿sí? No podemos estar dando apoyos de chismes, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un problema de hablar de la salud mental, no solo de un problema de salud mental, sino de un problema para atenderla. Cierro el paréntesis y regreso al caso de Básica, en donde nadie quiso firmar una solicitud de apoyo y lo más que se hizo fue que se cambió al director a un plantel que tuviera menos complicaciones, es decir, un plantel con menos grupos, menos alumnos, etcétera, porque además aquí había una característica que ya mencioné y es que los padres habían pedido apoyo, es decir, era un maestro que se había ganado el aprecio de la comunidad. Y entonces, cuando el maestro empieza a tener problemas, la comunidad, los padres de familia lo apoyan, lo aprecian, lo apoyan y buscan que atienda su situación, pero no lo solapan. No lo solapan, no dicen, bueno, vamos a hacernos de la vista gorda. Dicen, nos preocupa y aquí podría pasar algo grave e intervienen, ¿no? Entonces, allí quedó la situación muy lamentablemente, muy desde la burocracia y desde las posiciones de organización institucional, ¿sí? Y en ambos casos que he narrado ocurre lo mismo, es decir, la dificultad es silenciada, ¿sí? Es en ese contexto que se presenta esta ponencia. Es una ponencia que se llama La docencia, una profesión enloquecedora. Y en aquel entonces la Secretaría de Educación hizo un par de congresos locales muy interesantes y presentamos la ponencia. Me gustaría dar lectura a 3 párrafos de esa ponencia. Lo primero es la introducción y lo leo al pie. Dificulta acceder al currículo por alguna razón personal o contextual, tales como déficit en sus capacidades intelectuales, discapacidades físicas, deprivación ambiental, pobreza, desnutrición, etc. Para ellos, se han creado alternativas de apoyo como integración educativa, pared y demás programas compensatorios. Existen maestros que por alguna razón personal o contextual se les dificulta su labor docente, misma que se manifiesta a través de prácticas y o actitudes inadecuadas,
tales como irritabilidad, depresión, maltrato a alumnos, autoritarismo en aula, incapacitación médica recurrente, relaciones conflictivas al interior de los centros educativos, ausentismo, rigidez o tradicionalismo en el diseño de estrategias de enseñanza, etc. Para ellos, se han creado linchamientos morales, discursos políticos moralizantes, exclusión en tomas de decisión, sanciones administrativas y, en el peor de los casos, solapamiento institucional de sus deficiencias profesionales. Más adelante, en el mismo artículo, escribo: ser profesor de educación básica es una tarea particularmente difícil. Se requieren conocimientos y habilidades de diversa índole que van desde el manejo de contenidos de varias disciplinas, comprensión del desarrollo humano en sus diferentes aspectos, manejo y diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje y capacidad para integrar todo lo anterior en la práctica docente concreta. Esta capacidad para integrar los saberes docentes está particularmente matizada por el hecho de que el producto de la labor magisterial es la formación de un sujeto, el estudiante, el cual no solo recibe la propuesta curricular cotidiana de su profesor, sino que además la interpreta, la analiza, la rechaza, la reestructura, la contradice, la niega, la sabotea o la ignora. Todo ello a partir de sus conocimientos previos, sus condiciones familiares, sus valores, su cultura, sus intereses, su propio desarrollo o maduración y hasta su estado de ánimo. Lo que quiero resaltar en este último párrafo, ¿sí? Es que el acto educativo es un acto de confrontación, es un acto de un ser humano frente a otro ser humano, ¿sí? Con intereses que pueden coincidir, concordar y armonizar perfectamente, o todo lo contrario, ¿sí? Y incluso un profesor que puede armonizar muy bien su clase nunca deja de tener uno, dos o más estudiantes que le sabotean la clase. Es decir, la docencia es estresante por sí misma, ¿sí? No es lo mismo que trabajar con objetos inertes, no es lo mismo que ser ingeniero, arquitecto, no es lo mismo que ser, vaya, hay profesiones en las que uno está frente a un ser humano que tiene su propia posición en la relación. Es decir, la docencia es una relación interpersonal. No estoy diciendo nada que no sepamos, pero me parece importante enfatizarlo, ¿sí? Por supuesto, hay profesores que piensan que dar clases es repetir discursos y muchas veces es lo que hacen, ¿sí? Pero incluso esos profesores no dejan de tener un estudiante que puede estar disrumpiendo la clase, a veces incluso con meros cuchicheos, con no prestar atención, ¿sí? A veces hay cosas mucho, mucho, mucho más graves y estamos en un momento histórico que tiene dos situaciones particulares. Una es una complejidad social muy grande. Estoy hablando de violencia estructural extraescolar, ¿sí? Tanto en familia como en la sociedad en general. Y por el otro lado, un linchamiento que es más o menos histórica, pero que se ha venido agravando. Es decir, sabemos que los profesores prácticamente ahora tenemos que saber derecho y no para defender a los estudiantes, sino para defendernos, ¿sí? Lo cual vuelve a la misma consecuencia de que la docencia es una profesión muy, muy estresante, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer con eso? Una cuestión muy importante. Bueno, hay dos cosas que me parece importante que repensemos. Una es un problema de nuestra profesión, ¿sí? Que es el imperativo de saber. O sea, no solo es muy complicado ser profesor, ¿sí? Además de que es muy complicado, nadie cree que es complicado. Es decir, la sociedad piensa que ser profesor es de lo más sencillo, ¿sí? Pero no solo el problema de que es muy complicado, sino que no hay permiso para equivocarse, ¿sí? Y no estoy hablando de errores graves que podrían dañar
al estudiante, ¿sí? No, hablo del imperativo de saber. Hablo de esta ética que nos han inculcado a los profesores, de que tenemos que saber lo que enseñamos, que tenemos que saber más que el estudiante y que no debemos permitir nunca, jamás, de ninguna manera, que el estudiante suponga que no sabemos lo suficiente, que hay algo que no sabemos. Es decir, el profesor ha sido construido en la imagen de una especie de santo y sabio, ¿sí? Muy lejos de lo que cualquier persona pudiera lograr, profesor o no, ¿sí? Pero no solo se ha construido su imagen, sino que además nos la hemos creído. Es decir, los profesores novatos reciben con frecuencia la recomendación de sus clases, sobre todo cuando la población es difícil. Pensemos en secundaria, en que ya tenemos estudiantes de más edad, ¿sí? Tú llega con fuerza, llega rígido, llega a imponerte, ¿sí? Ya después, si quieres, te vuelves más flexible, etcétera. Pero de entrada, que te respeten, ¿sí? Como si respetar significara obedecer, ¿sí? Y aquí, muy a mi estilo, abro un paréntesis, ¿sí? Me parece que hay una confusión muy fuerte entre disciplina y obediencia. Y muchos profesores suponen que lo que tienen que promover en los estudiantes es la obediencia y no es así. ¿Qué es la obediencia o cuál es la diferencia entre obediencia y disciplina? ¿Sí? Obediencia significa hacer lo que tienes que hacer. Y disciplina significa hacer lo que tienes que hacer. La diferencia está en que la obediencia es hacer lo que tienes que hacer porque alguien lo decidió por ti. Y ese que lo decidió podría tener la razón o no tenerla, ¿sí? Y aquí entramos, hago un paréntesis dentro del paréntesis, en esta confusión de hay que poner límites. Y entonces decimos que el límite es el cielo y que hay que generar la creatividad y que hay que hacerlos libres. Y por el otro lado decimos que hay que poner límites que contengan, etcétera. Y entre esa libertad y esos límites lo único que tenemos es una confusión espantosa. ¿Sí? Cierro paréntesis y regreso a la obediencia. La obediencia es hacer lo que tienes que hacer, ¿sí? Porque alguien te lo manda. Es decir, crear obedientes es crear esclavos. La disciplina es hacer lo que tienes que hacer porque es lo correcto y porque como estudiante entiendes que es lo correcto. Es decir, lo que estás promoviendo cuando promueves disciplina es que el estudiante desee hacer lo que está haciendo, ¿sí? Y si no lo desea, tu trabajo es conseguir que lo desee, no conseguir que lo haga, conseguir que lo desee, ¿sí? Lo cual hace la labor docente mucho más complicada, pero también mucho más fascinante y mucho más productiva, porque cuando el estudiante desea lo que es correcto, ¿sí? Las clases son espacios armónicos y no campos de batalla, ¿sí? Entonces, tenemos otra lógica allí, ¿sí? Y cierro el paréntesis de disciplina, obediencia, para continuar con la lógica de el docente tiene que saber. Yo digo, no, es imposible saber más que los estudiantes, porque lo que nosotros tenemos es un cerebro y una historia. Y lo que los estudiantes tienen es el Internet en sus celulares. ¿Cuándo vamos a competir contra eso? ¿Sí? Si ya no podíamos competir hace 50, 100 años, es decir, cualquier grupo de estudiantes puede saber cosas que uno no sabe, independientemente de que uno sepa cosas que ellos no saben. Esto es lógico, es normal, ¿sí? Pero en este momento, suponer que nosotros tenemos más información que ellos es absurdo. Entonces, lo que tenemos que tener es la capacidad para hacerlos desear. ¿Y qué pueden desear? Desear aprender. Si nosotros los ayudamos a desear aprender,
nosotros aprendemos con ellos, ¿sí? Y todos hacemos, echamos mano de los recursos informáticos que están a la orden de la información digital. Lo que tenemos que hacer es decir, ¿sí? Allí está la información, pero el deseo de conocerla, la capacidad para entenderla e interpretarla, ¿sí? Y la pertinencia de la información, el estudiante no la tiene. Y nosotros tenemos o debemos tener la capacidad de ayudarle a que desee la información, reconozca la información y pueda seleccionarla pertinentemente para un proyecto de vida. Es decir, que pueda, eh, que el estudiante pueda ser un estudiante, no un alumno, ¿sí? No un niño que llega a que le demos la luz, sino un sujeto que llega a querer aprender y no a chocar con nosotros, lo cual a nosotros nos genera muchísimo estrés, ¿sí? Con todas las formas de locura, ¿sí? Es decir, con ansiedad, con frustración, con depresión, con apatía, con cansancio y con muchas otras cosas, ¿sí? Entendidas estas como locura, no necesariamente como la pérdida de la razón, sino como el sufrimiento, la locura entendida como el sufrimiento, ¿sí? Frente a lo que vive uno cotidianamente. ¿Cuál es la alternativa? Primero, aprender a decir no sé. Y segundo, aprender a escuchar a los compañeros decir no sé. Tenemos tanto pánico a la ignorancia, ¿sí? Sin reconocer que el primer requisito para aprender es solo aprende el ignorante. El que ya sabe no aprende, pues si ya sabe, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando en un consejo técnico, cuando en una conferencia, cuando en un debate, un profesor dice, no entendí, y le echan bullying, ¿sí? Cuando en el Congreso, lo primero que ocurrió fue que un jefe de sector pidió la palabra y dijo, el que escribió ese artículo no sabe nada de docencia. Seguramente que nunca ha dado clases, porque el verdadero docente, ¿sí? Tiene la obligación y la capacidad de ser estable emocionalmente con sus alumnos y tiene la posibilidad de saber lo que el alumno necesita y taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, y regañó al ponente, ¿sí? Y regañó a todos los que quisieran apoyar la idea de que la docencia es una profesión enloquecedora, ¿sí? Y lo hizo con mucho ímpetu, con mucha enjundia, diríamos, ¿sí? Lo hizo así, descalificando completamente, ¿sí? Para fortuna del argumento, las siguientes participaciones dijeron, no, es que eso ocurre y no solo ocurre, sino que ocurre de muchas más maneras que las que alcanza a decir el artículo, porque era una ponencia breve, es un artículo breve, ¿sí? Pero también ocurre esto y ocurre lo otro y empiezan los maestros a plantear las cosas que suceden en el estado emocional de los maestros, ¿sí? Pero lo que vemos cotidianamente es que los consejos técnicos, por ejemplo, que podrían ser espacios para decir, estoy hasta acá de cierto estudiante, échenme la mano, ¿sí? O está pasando esto con un disruptor y el disruptor puede ser intencionalmente un disruptor o no, ¿sí? Ahorita pongo un ejemplo dentro de paréntesis, ¿sí? Eh, y lo que ocurre es que angustia el que un maestro diga no sé, abre la puerta a la idea de que los demás también podrían no saber
Y entonces le hacen bullying. ¿Cómo no vas a saber? Claro que sí sabes. Acuérdate de esto, lo otro, aquello. Acuérdate de lo que dijo Piaget y Freud y Vygotsky y lo que dice Brunner y lo que dice la nueva escuela mexicana. Sí, y entonces todos le contestan la pregunta, pero le contestan la pregunta con ánimo de, de acallar la inquietud, no con el ánimo este, de crecer, de resolver las inquietudes que finalmente a todos los maestros nos atañen, ¿sí? Y que todos tenemos un montón de cosas que hemos hecho en clase que de pronto decimos, qué bien me salió, y decimos también, qué mal me salió, ¿sí? Y en esta angustia a veces lo resolvemos con cierta facilidad, con un es que los estudiantes no tienen ganas, ¿no? ¿Sí? Y yo diría, ¿y si el estudiante no tiene ganas, cómo hacemos para generarle las ganas? ¿Sí? Porque de hace ya muchos años, creo que desde el 92, ¿sí? Que el alumno no llega por gusto. En mi época, yo soy del 62, ¿sí? En mi época, alumno que no quería, lo reprobaban, lo expulsaban y se iba. Ahora la educación es obligatoria. Es decir, se queda porque se queda. Ni el maestro lo puede sacar, ni el estudiante se puede ir por su gusto, ¿sí? Por lo tanto, esa condición que es de alta justicia social, ¿sí? Es al mismo tiempo un elemento más de estrés para la docencia, a la cual ya tendríamos que estarnos acostumbrando, porque ya ocurrieron más de 30 años de eso, 33 años de eso, ¿no? Muchos de los que nos están escuchando en este momento, digo, ya cuando nacieron, eso ya existía, la obligatoriedad educativa, ¿no? Pero no lo perdamos de vista. El estudiante de básica no está por su gusto. Por lo tanto, yo puedo declarar como docente que tengo o no tengo la obligación de generarle ese gusto. Lo que yo sí les digo es, si yo no le genero el gusto, va a ser un dolor de cabeza para mí, ¿sí? No, para él también, pero para mí. Y él va a estar 12 años en educación básica. Yo voy a estar 40. ¿Sí? Así que me conviene que el estudiante esté feliz de aprender, pueda conseguir estar feliz de enseñar, ¿sí? Y no amargándome la vida durante mi jornada para luego llegar estresado a maltratar a mi familia porque llego de mal humor, ¿sí? Y cosas mucho más graves, todos conocemos cosas mucho más graves que un estado de ánimo estresante. Entonces, cierro esta primera idea, eh, cierro con la propuesta de que la salud mental del docente atraviesa necesariamente por la compartición de nuestros problemas y nuestras inquietudes con otros profesores en espacios lo más protegido posibles. Es decir, a veces lo único que tengo y alcanza es un colega con el cual yo me tomo el café y platicamos cómo nos va con los alumnos. Ojalá pudiéramos aprovechar espacios institucionalizados como los consejos técnicos, ¿sí? Pero si no podemos llegar a eso, por lo menos que no nos aislemos, no nos quedemos solos y tratemos de entender que el alumno también hace lo mejor que puede, ¿sí? Y no es un mal sujeto. Y esta idea del mal sujeto, les cierro con la anécdota que les comenté hace un momento. Me llama una maestra de preescolar hace un par de años y me dice, Miguel, tengo un caso de un niño mudo, ¿sí? Pero no sé por qué. A ver, platica. ¿Sí? Pues mira, sí, así, 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 es autismo. No. ¿Por qué? Por esto y esto. ¿Sí? Este, ¿Será sordo? No, porque por esto y esto. Y le estamos dando vueltas al caso. Y de pronto, producto de una experiencia previa, le digo, oye, no es indígena. Me dice, no, no estamos en zona indígena. Le digo, ¿estás segura? Dice, ya me hiciste dudar. Espérame tantito, luego hablamos.
me llama a media semana, adivina qué, ¿sí? El niño habla tzotzil, viene de una comunidad tzotzil, donde todos hablan tzotzil, excepto el padre que habla celtal, ¿sí? Se acaban de instalar en la cabecera municipal, tiene 3 años primero de preescolar, ¿sí? Y no habla absolutamente nada de español, ¿sí? No les platico el caso, no es la idea de la anécdota. Lo que les platico es que el niño se fue de incapacidad médica un par de semanas y la maestra aprovechó esas 2 semanas para sensibilizar a todo el grupo sobre el bilingüismo o sobre la lengua diferente, ¿sí? Hizo algunas actividades, les enseñó a los niños cuentos en inglés para hablarles de cómo existen otras lenguas. No perdamos de vista, 3 años de edad, ¿sí? Y de allí le pregunta la maestra a los niños por el niño ausente y les dice, ¿se acuerdan de fulanito? Y los niños contestan, sí, maestra, el que va al baño sin pedir permiso. Sí, maestra, el que no te obedece. Sí, maestra, el que no habla con nadie. Sí, el que no hace las tareas que tú le pides. Sí, es decir, los niños ya tenían una lista de infracciones, ¿sí? Que, eh, eh, que no tenían incapacidad de... ¿Por qué? Porque no entendía el español. Así de sencillo. Muchas veces ese niño no entiende. Nosotros lo juzgamos. Juzgar es la estrategia perfecta para perder la comunicación y generar de la relación una relación tensa, ¿sí? Y pues más o menos esto es lo que quería platicarles. Maestros, por favor, cuídense, expresen, aunque sea con una sola persona, ¿sí? Cómo se sienten de su trabajo, lo bueno y lo malo, ¿sí? Disfruten los logros, pero comenten las frustraciones. Muchas gracias. Muy agradecidos, la verdad, por esta charla. Ha sido genial la forma en la cual nos ha planteado este tema, que es el silencio en la docencia prácticamente, porque es un tema que todo mundo sabe que ocurre, pero que no se generan espacios específicos para hablar de ellos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel. Y pues seguimos en esta semana temática. Si nos llegaran algunos comentarios en relación a su exposición, se lo haremos llegar vía WhatsApp. Sí. Muchísimas gracias por siempre sumarse a estas iniciativas de la USAR número 48. Y le recuerdo a todas las personas que están sintonizándonos que seguimos en esta semana donde lo más importante es que todos hablemos. Muy buenas noches.